Me digo Silvia y esto lle a Escuchetes, o canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, como sabéis, fa días que no puya agarrar vídeos, sí que empullé uno para o cuarto aniversario, pero no llega a agarrar receta. Y pues que le va a tornar, como siempre, a hacer un vídeo de una receta vegana, pero que lle muy facileta, para que toda la chen la podamos ver en casa nuestra, que son unas trunfas como estas que se le van ahora estilo deluxe, que venden en muchos restaurantes, que son trunfas que son una mica especiadas. Y una receta facilísima, pero creyeva que era interesante. Entonces voy a dar dos opciones, una para hacerlas freír y otra para la chen que no quiera hacerlas freír, que las pueda hacer en o furno. Yo las faré freír, pero os diré cómo se fan también en o furno. Así es que vamos a ver cómo se fa. Para hacer esta receta nos fa falta aceite, las especias que queramos, como tremoncillo, hay un polvo, pimentón, orégano, las que nos faigan más gollo y prou que sí, trunfas. En primeras pillamos las trunfas y las tallamos por a metá y después las tallamos de traza que faigamos tarnas para imitar esta mena de trunfas que ya sabéis que tienen un corte prou gran. Si las queremos fer en o furno, lo que faremos es pillar una servilla, meter en la servilla as trunfas, chitarles aceite, sal y as especies y después ya las metemos en o furno dica que sigan bien rustidetas. Y en nuestro caso, que lo que íbamos a hacer es felas freír, cal felas freír primero con buena cosa de aceite y aceite bien caliente y después ya les meteremos as especias, que llevo caso contrario de si las fesemos en un furno. Como son unas trunfas muy grandes, cal parar cuenta y retirarlas bien para que se faigan por todos costados, porque son más grandes que unas trunfas normales. Y prou que sí, chitar buena cosa de aceite. Una vegada que ya sigan feitas, las metemos en un plato con papel para poder escorrirlas. Y después las metemos en un bol o en una fuente y les quitamos las especias a nuestro gusto y las retiramos bien para que sigan por todas las trunfas. Y si queremos nos las podemos minchar asinas o con bella salseta que nos faiga gollo. Ya he visto que esta receta es facilísima de hacer, que son unas trunfas que no le hemos sacado a pela y que cal también sabe la diferencia entre hacerlas freír, que las especias se meten después, y si las hacemos en o furno, cal meterlas antes, que también pues voy a echar que le fa más gollo hacerlas en o furno para que siga una miqueta más sano. Y bueno, ya sabéis que yo no quiero marchar sin decir una frase feita, y como somos ahora de primavera, pues que le va a decir una frase también pues do mes de abril, ¿no? Que en abril cada gota en vale mil. Que eso sería como a frase feita en castellano, en abril aguas mil. Y que pues ya sabéis que en abril lo que pasa es que vos a pleber a sabilo. Y bueno, que muchas gracias por ver estos vídeos, que te suscribáis a mis redes sociales, que te los deis aquí abajo y que tengáis muy buena semana. Besé.